que si de algo se trata el análisis es de que el sujeto se reconozca en ese horizonte de la palabra. Bueno, también en el texto Lacan diferencia entre dos superyo, el que generalmente hablamos y consideramos heredero del complejo de Edipo, donde el sujeto incorpora en ese superyo la figura del padre interdictor, y un superyo más arcaico que muestra la experiencia clínica y que no va a tener en principio relación con el otro superyo. Bueno, él habla de la línea superior, entiendo que se refiere a la del grafo, donde él va a decir que se representa el horizonte de la articulación significante. Y es donde el sujeto se enfrenta a su demanda. En este caso, que es un caso de neurosis obsesiva, va a haber una forma fundamental que encontramos en el horizonte de toda demanda, y es el obstáculo a la hora de articularla. A veces, debajo de esa imposibilidad de articularlo, lo que va a estar es la agresividad, los deseos de muerte, que se han traducido como los deseos de muerte, cuando en francés sería más como voto de muerte, porque en francés va a tener un sentido de promesa y también de pedir el deseo de muerte, por eso esas dos acepciones. Digamos que el sujeto obsesivo, a la hora de expresar qué quiere, su demanda, hay un momento en que su discurso se fragmenta, se quiebra y de hecho se desarticula la misma demanda. Él lo viene a relacionar con el aislamiento del sujeto, con la anulación, con los silencios prolongados en inicio de los análisis. Lacan va a decir que esta demanda, o esta imposibilidad de articular la demanda, no es otra que una demanda de muerte. Y nos dice que las primeras relaciones del obsesivo con el gran otro han consistido básicamente en esta contradicción, en que la demanda dirigida al gran otro, de quien todo depende, va a tener como horizonte la demanda de muerte. Y él lo diferencia de lo que Melanie Klein va a denominar las pulsiones agresivas primordiales. Esta demanda de muerte no sabemos de dónde viene, pero sí sabemos dónde se sitúa. Se sitúa en el nivel donde se impide toda articulación de la demanda del sujeto. Obstaculiza el discurso del obsesivo, tanto cuando él está solo como cuando empieza un análisis. Una imposibilidad de hablar que a veces llega a coger forma de reproches o de injurias hacia sí mismo, incluso hacia el analista. Él habla aquí del ejemplo de que se puede decir todo lo opuesto que un paciente diría a un médico, y pone los ejemplos de, ya sé que los médicos habláis mal de los pacientes o que os reís de ellos, y en vez de poder decir a qué has venido al análisis, pues empiezas en una serie de reproches hacia la figura. La demanda de muerte, Lacan va a decir que es como un callejón sin salida para el obsesivo, y su resultado va a ser un movimiento de oscilación de columpio, donde el sujeto se va a ver lanzado hacia los dos extremos de un callejón sin salida. Pero él va a indicar que esta demanda de muerte concierne al otro, gran otro, de una forma interna, que no sería el resultado de alguna frustración hacia la madre, que no tendría origen en la madre. El otro es el lugar de la demanda. Y esto implica, en efecto, él dice, la muerte de la demanda. De tal manera que va a conllevar una especie de destrucción que es justamente la muerte de la demanda, que no hay una demanda.
Leo textualmente, dice, entre la relación del sujeto obsesivo con su demanda y el gran otro, que le es terroríficamente necesario y que lo sostiene, encontramos el deseo, de pequeña, en sí mismo anulado, aunque su lugar se mantiene. Este deseo se caracteriza por la negación, es decir, logra expresarse, pero en forma negativa. Y pone el ejemplo cuando el analizado dice, no es que esté pensando tal cosa, y después articula un deseo agresivo, despreciativo o de desaprobación hacia el analista. Puede expresarlo, pero negándolo. Esto sería un primer punto que se ve en el texto. En un segundo punto va a diferenciar la culpa de la ley. Vamos a decir que todo sujeto va a tener una relación diferente dependiendo de su estructura con la ley, pero que la culpa nace sin relación a dicha ley. El superyo se ha de articular en 3 etapas que corresponden a las 3 líneas, entiendo yo, del grafo, a saber, la línea superior, la del deseo y la de la demanda. El neurótico se caracteriza porque no se articula la línea del horizonte, sino que ahí lo que reina es el mandamiento. Él dice, los 10 mandamientos, las leyes de la palabra. Todos los desórdenes empiezan a afectar al funcionamiento de la palabra a partir de que no son respetados estos 10 mandamientos. Podríamos decir, en la demanda de muerte, que nos da esta imposibilidad de articular la demanda, el mandamiento que estaríamos no cumpliendo sería el de no matarás. Y el impacto del castigo sería o equivaldría a esta muerte de la demanda ante la imposibilidad de siquiera articularla. Así que, según Lacan, existe un nivel de mandamiento que emerge solo. Los obsesivos, como en el hombre de las ratas, van a recibir órdenes en forma de pensamientos impuestos. También ocurre con los psicóticos. ¿Y en qué medida obedecen a estos pensamientos o no? Será una diferencia. Podemos leer en el texto. En resumen, la psicosis sitúa en el horizonte de la relación del sujeto con la palabra la autonomía de esta función del mandamiento. El mandamiento puede quedar velado y en el obsesivo es así. Está velado, fragmentado, solo aparece a pedazos. Se describe aquí la culpa como una demanda percibida como prohibida. El sentimiento de culpa aparece en la proximidad de una demanda que se percibe como prohibida porque mata al deseo. Y esto nos va a permitir diferenciar la culpa de la angustia. La demanda, en cuanto es demanda de muerte, se acompaña de una desaparición del deseo. Entonces, de alguna manera, lo que yo he entendido es que el grafo va a representar ese mecanismo, esos hilos, en una imagen gráfica donde se podría situar los diferentes lugares donde va a aparecer un mismo significante y que sería una construcción porque el sujeto esto no lo puede vivenciar. El sujeto está condenado a estar siempre en alguno de los lugares, pero no puede estar en todos al mismo tiempo. La demanda prohibida, en tanto que un deseo de muerte que iría contra uno de los mandamientos, afecta al deseo y lo que hace es hacerlo desaparecer, lo mata. En el obsesivo, el deseo siempre va a ir unido a la culpabilidad. En el tercer nivel del grafo, el de más abajo, correspondería al del superyo, y en el nivel superior el del mandamiento y la culpabilidad. Dice que en el primer nivel, en el nivel del primer gran otro y de sus primeras demandas, en el niño, con la figura que le da los cuidados
de nutrición, la función nutricia, tenemos el fenómeno de la dependencia, en lo que llamamos luego, que va a surgir a partir de aquí, el superyo materno. Dice que no hay que confundirlos y lo que hay que darse cuenta es que ya en esta primera relación va a haber dos horizontes de la demanda. El niño no solo está pidiendo el pecho o el hambre, la satisfacción de esa necesidad, sino que hay una demanda de amor. Y ese gran otro vamos a poder percibirlo como un objeto real, en tanto que es capaz de proporcionar una satisfacción, pero también como un objeto simbólico ya a otro nivel, donde da o no su presencia o su ausencia. Aquí va a ser el inicio de las relaciones básicas en el horizonte de toda demanda, que va a ser del amor, las relaciones básicas de amor, de odio o de ignorancia. Ya desde el primer nivel de relación, que es el de la dependencia, está amenazado por la pérdida de amor. Entonces vemos como si fuera un abanico, el entre líneas, todo lo que en un mismo o en una misma vivencia puede tener de estructurante en el sujeto. Así que, en esta primera relación de dependencia, que está amenazada por la pérdida de amor y no solo por la privación de los cuidados maternos. Y así de manera, yo creo que paralela o semejante, ocurre con las leyes de la palabra. Lo específico del caso del obsesivo sería una formación precoz en este horizonte de la demanda de muerte. Una demanda articulada, más simbólica que imaginaria. El imaginario es dual y por lo tanto también vivida en el sujeto en su retorno. Al ser un ser hablante y por ello mismo no se puede herir al otro, al gran otro, sin herirse a uno mismo. El obsesivo no va a poder herir o pretender herir al otro sin herirse él mismo. Y de ahí que la demanda de muerte sea la muerte de la demanda. En este caso de neurosis obsesiva, va a decir Lacan que en el interior de todo esto que hemos visto hasta ahora se va a situar lo que él llama los avatares del significante fálico. Hay una polipresencia, una pluripresencia de este significante en los diferentes síntomas que a primera vista no se ve si no es por seguir el significante en los diferentes lugares donde aparece. Y este significante incide con diferentes funciones y con esta pluripresencia en el viviente. El sujeto en su relación con la palabra está destinado a fragmentarse en toda clase de efectos de significante. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el caso ya de esta mujer que tiene un temor a haber contraído a la sífilis, lo que le hace o lo que es la causa de oponerse sin conseguirlo al matrimonio de su hijo mayor, que Lacan va a decir que ya se dice o que él ya ha dicho que es muy importante para esta mujer. Luego vamos a ver. En una neurosis obsesiva masculina, el temor a contagiar o contagiarse es algo característico. El obsesivo, valga la redundancia, está muy obsesionado por todas las consecuencias que pueden tener sus actos impulsivos de carácter libidinal. Y debajo de los actos impulsivos de carácter libidinal podemos leer también impulsos agresivos. Y esto hace que de alguna manera se perciba el falo, la potencia de poder hacer ciertas cosas como algo peligroso. Lacan observa en este caso, más que envidia de pene, a mi entender, que la mujer tiene efectivamente un falo que es su hijo, en tanto que este hijo parece una prolongación de sí misma. Y es a través de su hija que ella tiene esta neurosis de temor de contagiarse o contagiar de sífilis, que es a través de su hijo en tanto falo suyo que ella se considera
peligroso. También tiene obsesiones infanticidas de envenenamiento. Se transcribe del caso que se dice: la misma violencia de sus quejas contra su madre eran un testimonio del afecto que le tenía, de este sujeto que estamos viendo en neurótica obsesiva con su madre. La madre de este sujeto sale mucho mejor valorada que el padre. De hecho, su relación es muy asimétrica en la consideración que esta mujer va a tener de la madre inteligente, superior, con una energía y un carácter especial, y del padre oprimido, deprimido, sordo. La madre es una mujer mucho más viril que el padre. El atributo fálico, por tanto, va a estar vinculado a la madre. La relación de este sujeto con su madre es una relación bastante sadomasoquista entre la paciente y la madre, pero que da cuenta de una alianza muy rigurosa, muy fuerte, extrema entre la madre y la hija. Y todo aquel que se inmiscuye en esta unión será objeto de deseos de muerte. Va a decir que esta ambigüedad, esta ambivalencia es lo que hace equivalente a la demanda de muerte y a la muerte de la demanda. Lo que Lacan va a señalar aquí es que esta demanda de muerte no es propia de la paciente, sino que es una demanda de la propia madre dirigida hacia el desgraciado personaje paterno, y que en este caso parece ser, según cuenta un poco, que la madre de la paciente tuvo un primer amor platónico que la figura del padre no ha podido reemplazar, y por lo tanto esta demanda también de la madre de muerte hacia el padre y esta depresión del padre, esta agresividad hacia él mismo, ese mutismo que solo sale de este mutismo para montar algunas escenas vehementes, dice, de las que siempre sale derrotado. Así que la madre vuelve a ganar, la madre aparece aquí como castradora del padre. ¿De qué le priva la madre al padre? Pues según este análisis le priva de ella misma en tanto que objeto amado por el padre. Lacan aquí dice que Freud nos recuerda que la posición depresiva es un deseo de muerte contra uno mismo, pero que esconde a un objeto amado y perdido, y a veces pues sería uno de los destinos de las pulsiones, un odio hacia un otro vuelto hacia uno mismo, y ese odio hacia un otro es un objeto amado y perdido. Así que en este caso de esta mujer, lo interesante es que la demanda de muerte ya estaba presente en la generación anterior y en este caso en la relación de los padres. Y luego, pues lo que va a hacer Lacan es enseñarnos un poco donde aparece también en otros ejemplos el significante falo. Por ejemplo, pues dice, una de sus primeras obsesiones es muy bella. Es el temor de poner aguja en la cama de sus padres. ¿Para qué? Para pinchar a su madre, no a su padre. Así que habría un primer nivel de aparición del significante fálico, peligroso y culpable, y donde está velado en el síntoma algo a nivel fantasmático. También habla de otras obsesiones profanatorias. Y cómo habla tanto como el cristianismo como la vida sacramental demuestra ofrecer un camino, un surco, pues bastante adecuado a los síntomas de un obsesivo. Dice Lacan, la religión cristiana ya se nos mostró
en El hombre de las ratas o en El hombre de los lobos la importancia del cristianismo en la evolución y en la economía del obsesivo. La religión cristiana nos coloca aquella solución asombrosa, osada, descarada, consistente en hacer que una persona encarnada, un hombre Dios, soporte esa función de significante cuya acción deja su marca en la vida en cuanto tal. Un logos cristiano es el Dios como la palabra. Entonces yo entiendo, luego tiene también este sueño, ella sueña que ha aplastado la cabeza de Cristo y que la cabeza se parecía a la del analista. Y yo lo que leo aquí un poco es que Lacan, cuando lee este caso, ve que se está apuntando todo el rato a que este sujeto sea consciente de la importancia del falo y de la envidia de Penny. Pero él dice que es perder una oportunidad de poder ver más profundamente lo que hay en esta situación. La relación que en un tiempo lejano se había establecido en el sujeto y que provocó fundamentalmente la demanda del otro como demanda de muerte. Y la primera percepción que pudo tener de la rivalidad intolerable es la forma del deseo de la madre aferrado a aquel amor lejano que la distraía al mismo tiempo de su marido y de su hija. Luego está el sueño, hay otro sueño, donde ella se exhibe, hay una relación de exhibición en un sitio público donde solo hay hombres, pero mi madre está en el público. Así que allí lo que lee Lacan es una relación de exhibición hacia su madre, ante su madre, una relación de poder, pero en este tercero sería su madre. Al final del análisis lo que se va a decir es que las obsesiones siguen, no han disminuido, pero que la enferma ya no experimenta sentimientos de culpa por ella. Entonces el falo, gracias al análisis, ha cambiado su sentido para la paciente y se ha vuelto legítimo. Algo es lo que ha hecho la operación del analista, separar la demanda de muerte fundamental de la trama de las obsesiones. Y por último, ahí está. Yo veo un poco como que esto es lo que Lacan quiere agrandar, como en esa crítica de si se hubiera dirigido o si pudiéramos ver el caso desde ahí. Y por último, hablando de los mandamientos y del cristianismo, pues habla del amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ya Freud dedicó un artículo sobre este tema. Logro recordar que Freud vino a decir algo así como amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, a mí no me ames como te amarías a ti, a mí pregúntame cómo quiero que me ames. O algo también así como ama al otro como él te ama. Algo así tengo yo aquí ahora mismo. Me parece muy interesante este parrafito que también rescató ayer uno de nuestros participantes, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sé si nunca se han parado a pensar en lo que esto supone. Supone toda clase de objeciones. En primer lugar, las bellas almas se exclaman: como a ti mismo, más. ¿Por qué como a ti mismo? ¡Qué poco! Y personas más experimentadas dicen: pero después de todo, ¿es tan seguro que uno se ame a sí mismo? Lacan lo que viene a decir es, con toda esta clase, es la importancia del horizonte de la palabra, y en este caso, en este mandamiento. Como a ti mismo.
Tú mismo eres, en la palabra, ese a quien odias en la demanda de muerte, porque lo ignoras. Tú eres eso que estás odiando. Entonces, cuando dice a ti mismo, es cuando hace este enlace Lacan con el tú. Y un poco lo que he entendido después de esta ardua lectura es un poco que en ese horizonte donde podemos ver varios niveles en la palabra y en la relación, es donde el análisis puede articularse desde donde debe o puede profundizar en esas relaciones con los significantes y donde se consiga a través del análisis que el sujeto se reconozca en aquello que dice y que hace. Y esta ha sido un poco mi lectura, no sé si ha sido muy ardua y larga, y estoy deseando también escuchar cualquier pregunta, participación, lectura, ampliación, dudas. Muchísimas gracias a todos por vuestra escucha. Muchísimas gracias a ti, querida Estrella. Muy lindo tu texto, muy linda tu lectura, muy interesante. Nos deja pues con muchos cuestionamientos, con mucha posibilidad, yo creo, de poder articular aquí cosas que nos puedan aterrizar estos conceptos de esta época del seminario de Lacan. Recordemos que estamos en 1958. Fíjense, una cosa que me parece interesante visualizar es que este seminario número 5 está dividido en 4 grandes, digamos, como partes. La primera se llama estructuras freudianas, la segunda se llama la lógica de la castración, la tercera se llama la significancia del fallo, y esta cuarta, que es el texto que Estrella nos ha traído, pertenece a dialéctica del deseo y la demanda en la clínica y la cura de la neurosis. Así se llama el apartado en donde esta clase de tú eres ese a quien odias se encuentra introducido. Entonces Lacan lo que viene trabajando es la dialéctica del deseo y de la demanda en la clínica a partir de la cura de las neurosis. Entonces estamos trabajando la neurosis. En este texto, como ya hemos visto, se va a dirigir a la neurosis obsesiva de una mujer. Los que no se conectaron al principio les comento que yo fui a buscar de quién era el caso, porque uno puede en un momento dado pensar que es un caso de Lacan, pero no es un caso de Lacan. El caso que Lacan no menciona quién es el autor pertenece a un psicoanalista inglés que se llama Ernest Jones. Este psicoanalista inglés nació en 1879 y era un hombre que pertenecía a la IPA. Recuerden ustedes que Lacan fue excomulgado de la IPA. Él estaba haciendo una teoría diferente y quería separarse de las ideas ortodoxas de las asociaciones de psicoanálisis mundiales. Pero leyó un libro, que el libro, para que lo tengan en cuenta, el libro completo, se llama Sociedad, Cultura y Psicoanálisis de hoy. Así se llama el libro de este psicoanalista Ernest Jones. Y en este libro, Ernest Jones va a hablar de una mujer neurótica obsesiva en donde lo que vamos a ver es lo que ha dicho Estrella. Todo esto que trae de los pasajes de esta mujer con sus problemas de síntomas neuróticos es lo que Lacan va a ir leyendo que Ernest Jones ha ido escribiendo. Entonces, lo que va, permítanme un segundito, ahora regreso.
aquí estoy otra vez. Entonces, retomo. Entonces, lo que Lacan va a observar es una serie de síntomas obsesivos que Ernest Jones va a escribir sobre su paciente. Yo lo que pienso es lo siguiente, a ver, ¿está Lacan diciendo que lo que dice Ernest Jones, Lacan está de acuerdo? Esto es una pregunta que tenemos que hacernos, porque Lacan escribe, o más bien habla, porque recuerden que sus seminarios eran hablados y luego alguien los escribía. Lacan no los escribió, los hablaba. Entonces, en esto que él está hablando y comunicando, ¿está de acuerdo con lo que este autor escribe? Esta sería una pregunta que tendríamos que abrir. Hay algunos momentos en donde parece que está de acuerdo. Hay otros momentos en donde no, pero no es claro. No dice, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo. Es la problemática que a veces tenemos con Lacan. Él no te dice si sí o si no. Es un poco que tú tienes que leerlo y tratar de entender si él está de acuerdo o no está de acuerdo. Yo lo que leo es que en los síntomas de la paciente, Lacan los ve claramente como una neurosis obsesiva en una mujer y está tratando de visualizar qué se le juega al sujeto femenino. Está tratando de ver en dónde se encuentra el falo, porque la neurosis obsesiva tiene una posición con el falo. Entonces él trata de ver, por ejemplo, hay un sueño interesante en donde ella lo que dice es que sueña que tiene varios senos, dice ella, tiene varios senos y en un momento dado hay un pene en medio de los senos, pero eso no impide que tenga varios senos. Entonces Lacan se pregunta, ¿el falo está en el lugar de los senos, en la estructura femenina? ¿Podemos posicionar el falo en el lugar del seno? Y él mismo luego responde, probablemente, dice él, sea polifálico, utiliza esa palabra, algo así como muchos falos. Y entonces aquí él va a introducir la diosa Diana Efesia, dice el texto. Diana Efesia. Si ustedes ponen en Google Diana Efesia, no les va a salir nada. Pero la diosa a la que se refiere, si ustedes ponen en Google varios senos, van a ver que se refiere a una diosa griega que se llama Artemisa. Artemisa es la diosa griega que tiene más de un seno. Hoy en día, dentro de la medicina, encontramos la palabra polimastia. Esta palabra significa varios senos. Es algo que existe en algunas mujeres que tienen más de 2 senos. Y la diosa griega Artemisa, que sería esa diosa a la que Lacan se refiere en este texto cuando está hablando de Diana Efesia, es la idea de una mujer con varios senos. Lo que Lacan de alguna manera está intentando decir es el lugar que va a tener el falo, como que no está en un solo lugar, sino que puede tener varias ubicaciones. Entonces, de alguna manera, nos cuestiona el hecho de que cuando un paciente viene al tratamiento clínico, le coloca el falo al analista. Allí el falo está en el lugar del analista. Y ese falo, a través del recorrido analítico, va a tener varias ubicaciones, no solo una. A eso se refiere en este pasaje del sueño de la diosa Artemisa. Pero lo que es importante es visualizar en dónde está el falo en la neurosis obsesiva. Eso creo que es algo importante que tenemos que ver. ¿Dónde se encuentra ubicado? Porque el sujeto neurótico quiere ir detrás del falo. Eso lo vemos en las posiciones de la sexuación.
El sujeto está castrado, pero quiere el falo y busca el falo. Lo busca. Por eso es importante saber dónde está el falo para cada sujeto. No estará en el mismo sitio para todos los sujetos, pero en la neurosis obsesiva el falo tiene un lugar y es de lo que trata algo de este texto. Entonces, cuando Lacan está hablando de los síntomas de la neurosis obsesiva de esta mujer, Lacan va a decir algo que me parece muy interesante y dice: la clínica nos enseña que el obsesivo erige al gran otro como alguien cruel. Esto es muy importante. Quiere decir que cuando viene un paciente a la clínica, un neurótico obsesivo, género masculino o género femenino, vamos a tener una queja. Y la queja es que hay un gran otro en su vida que es un tirano, es cruel. Y es cruel porque le quita el goce al sujeto, porque no le permite acceder al goce. Este gran otro es cruel. Pero dice Lacan, ese gran otro cruel, en realidad, es el mismo neurótico. Y agrega, cruel de crueles, especialmente con su partener, a quien maltratará y con quien estará generalmente en una relación sadomasoquista. Importantísimo, porque nos está haciendo ver que en la neurosis obsesiva lo que tenemos es un deseo agresivo reprimido que va hacia la demanda de muerte. Y entonces Lacan allí se cuestiona de dónde viene la demanda de muerte. Lo que decía Estrella sobre esta madre, de si la demanda de muerte viene desde la generación anterior. En todo caso, lo va a vincular con la culpa. Y lo que va a traer como la culpa en el neurótico obsesivo es directamente relacionada con la crueldad del propio neurótico obsesivo. Porque dirá Lacan que esa crueldad hace que el neurótico obsesivo tenga deseo de muerte del otro. Y ahí es donde podemos ver lo que vamos a llamar el atragantamiento de la culpa. Cuando un neurótico obsesivo cree que desea la muerte de alguien, para el neurótico obsesivo ya es como un paso al acto. Y desde eso de lo que se siente culpable, cree que el simple hecho de desear la muerte ya está dañando al otro. Y como el deseo agresivo del neurótico obsesivo siempre lo va a colocar en ese sitio, entonces es lo que va a intentar reprimir su propia crueldad. Así es de que siempre se va a tratar de hacer pasar por una buena persona. Por eso dirá Lacan toda la parte que tiene que ver con la religión y el neurótico obsesivo, cogerse de la religión para poder sentirse bueno. Ahora, si nosotros visualizamos la gran pregunta que yo traigo, que es si Lacan está de acuerdo con esta lectura de su colega o no está de acuerdo, lo que a mí me parece interesante es visualizar al final, él dice, fíjense, les ruego que lo lean, está hablando del libro de Jones, porque ya es demasiado tarde para que lo lea hoy por ustedes. Encontramos aquí, sin lugar a dudas, ese estilo de efusión narcisista. El autor no se hace demasiadas ilusiones con el final del análisis. La transferencia positiva, dice el autor, se precisó bajo características de Edipo fuertemente pregenitalizado y concluye en el tono de algo profundamente inacabado, haciéndose muy pocas ilusiones respecto de la posibilidad de una solución verdaderamente genital como él se expresa. Entonces nos preguntamos, ¿está diciendo Lacan que el final de análisis que escribe Ernest Jones es para Lacan algo con lo que él concuerda o no? Y entonces tenemos la siguiente frase. Lo que no parece en absoluto que se haya visto, para mí esa frase indica que no. Indica que Lacan está diciendo que a Ernest Jones le falta.
que el análisis que ha hecho de su paciente lo lleva a entender ciertas cosas de la neurosis obsesiva, pero se queda inacabado. Es lo que yo leo. Él dice, lo que no parece en absoluto que se haya visto es la estrecha correlación de este resultado, es decir, del final de análisis de la neurótica obsesiva de Ernest Jones, con la propia forma de la interpretación, a saber, que va dirigida a la reducción de la demanda más que a su elucidación. Y yo creo que allí tenemos la respuesta. Lacan nos está diciendo que para Ernest Jones el final de análisis tiene que ver con una reducción de la demanda. Es decir, el paciente ya no va a estar exigiendo, porque eso es la demanda, una exigencia de amor, una exigencia de demanda de muerte en el obsesivo. Entonces, que se va a reducir la demanda, y Lacan dice, en lugar de elucidarla. Es decir, no se aclara. Se reduce, pero no se aclara. En ese sentido, me da la impresión que hay una diferencia entre el final de análisis de lo que sería el autor Jones, en donde tenemos cierta, yo diría, mejora terapéutica, porque él va a decir que hay no una reducción de las obsesiones, pero una aceptación de las obsesiones. Entonces es algo así como que la mujer neurótica obsesiva ama, utiliza esa palabra, sus obsesiones. Es algo así como que las comprende, las quiere, las ama, algo así. Pero no se reduce ni sus obsesiones ni su demanda, no se aclara. Entonces, yo abriría la pregunta, y desde la clínica psicoanalítica lacaniana, ¿cuál sería un posible final de análisis de un neurótico obsesivo? Yo creo que este texto nos abre la posibilidad a planteárnoslo. ¿Hay un final de análisis para un neurótico obsesivo? Si la respuesta es sí, ¿cuál podría ser un posible final de análisis? En este caso de Ernest Jones, ha sido amar sus obsesiones, reducir la exigencia de la demanda, pero no se logró elucidarla. Desde Lacan, ¿qué se nos puede ocurrir? ¿Qué podría ser visto como una posible final de análisis, como un posible cambio en el sujeto, porque decimos que hay una rectificación subjetiva en relación al goce del sujeto, goce que en este momento del seminario 5 todavía no se está introduciendo, porque eso vendrá hasta el seminario 20. Pero ya se logra visualizar que tenemos algo del orden del goce de lo imposible en el neurótico obsesivo, porque sabemos que es así como él va a sostener su deseo, en lo imposible. Pero ¿cuál sería entonces, desde la perspectiva lacaniana, una posibilidad de final de análisis de un neurótico obsesivo? Desde luego, con lo que dice del caso de Jones, no sería lo que es para Jones. Bueno, eso es un poco lo que yo puedo comentar de lo que he leído, y vamos a abrir ahora los micrófonos para alguien que quiera hacer algún otro comentario o agrandar esto. Los que no estuvieron en la inauguración, aquí les comento que ya tenemos publicado nuestro libro de bullying, que nos hace muy felices. Y le voy a dar la palabra a Carlos Martínez, que ha levantado su mano. Adelante, Carlos. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchas felicidades por el nuevo libro a todos.
y yo quería hacer algunos comentarios, si me permiten. Primero que nada, muchas gracias a Estrella por esta maravillosa clase, una gran lectura que ha hecho de este seminario de Lacan. Quiero compartir unas ideas que no sé qué tanto se vayan a alejar de esto, pero es lo que me ha hecho pensar. Entonces comienzo con esta idea de que la demanda de muerte sea la muerte de la demanda, ¿no? Esta idea de que la demanda de muerte sea la muerte de la demanda. Me hace pensar, primero que nada, la demanda de quién, ¿no? Entonces pensaríamos que es la demanda del otro. Si lo articulamos así, la demanda viene del otro. Y en este sentido, la demanda de muerte por parte del sujeto sería, al menos así lo entiendo yo, como un corte a nivel del significante, no tanto como una muerte del organismo que busca dejar de existir, sino una muerte a nivel significante y también de forma imaginaria, podríamos entender. Entonces, esta demanda que aparece como asociada al sentimiento de culpa, me hace pensar también de qué se siente culpable el sujeto, ¿no? Entonces, pienso un poco en que la culpa viene anudada también a la transgresión de la prohibición del deseo de muerte. O sea, este deseo de muerte que aparece como prohibido, ¿no? Como dicen, no matarás o no te harás daño a ti mismo. Entonces, en este deseo de muerte, lo que yo podría leer es un deseo de separación de este otro. Y lo que aparece como culpa también puede ser un poco la amenaza de perder el amor de este otro a causa de la separación, ¿no? Entonces, por una parte, el sujeto estaría enfrentando la demanda del otro y por otra parte, el deseo de separarse, ¿no? Que es vivido como culpa. ¿De qué se siente culpable el sujeto sino de querer separarse de este otro? Esto me hizo pensar mucho en un caso, una frase, lo voy a resumir así, de una paciente que tenía deseos de suicidio, ¿no? Entonces esta chica comenta y dice así: tengo muchas ganas de morirme, pero yo no le puedo hacer eso a mi mamá, ¿no? Entonces aquí vemos que la demanda del otro aparece como un cuidado de sí mismo para el sujeto. Y entonces el sujeto cuida de sí mismo, pero como una demanda del otro, no como algo que está integrado para sí mismo. Entonces, este deseo de muerte algunas veces aparece, al menos en la lectura que estoy tratando de compartirles, como les digo, como un corte a nivel significante, como un deseo de castración, de salida de esta captura imaginaria en la que se encuentra como objeto, como falo del otro, por así decirlo, ¿no? Esta captura imaginaria en el campo del otro, que muchas veces podemos ver y podemos leer, que tiene que ver, o lo podríamos leer, perdón, más bien como una pulsión de muerte que aparece recurrente, ¿no? Una persona que suele accidentarse mucho, que suele tener conductas destructivas y demás, pero lo que podríamos leer desde esta versión que intento mostrarles es que en esa búsqueda de pulsión de muerte que se podría leer, sería en eso que no cesa de repetirse, como un intento de salida de esta captura imaginaria, en la que sí se pone en riesgo el cuerpo, porque estamos hablando de que sucede de manera inconsciente, ¿no? Y me parece que también tiene que ver un poco con lo que comenta Cristina, que este otro aparece como cruel, como un otro cruel, capturante, del que se intenta salir de alguna forma. Entonces, también lo pienso en lo que comentaban ahorita, en el caso de las obsesiones, que aparecen, por ejemplo, en este caso de la sífilis, como un intento de agente de castración. Esto que no deja de repetirse en el obsesivo, que puede aparecer como un caballo, como un lobo, como cualquier otra formación, que regresa a manera de amenazante y de angustiante como castratoria. Entonces se repite esta acción de intentar salirse de este otro cruel. Entonces un poquito es lo que me hizo pensar. No sé si alguien comparte esta idea o no, pero es un poquito lo que me hizo pensar esta frase de que la demanda de muerte sea la muerte de la demanda. Entonces, no sé si algo para comentar, Estrella, y muchas gracias.
Pues muchas gracias. A mí me has hecho justo pensar en otra cosa. Cuando alguien colma la demanda del otro, hay sujetos, yo creo que neuróticos obsesivos, me has hecho pensar en esto, que al colmar la demanda, colman al otro y muere la demanda porque ya no hay más deseo. Y de alguna manera estás matando al otro. No sé si me explico en ese colmarle todo lo que tú, ese otro pide, ese otro en pequeño, al colmar se acaba el deseo y hay una muerte de esa demanda y de hecho están matando a esa persona. No sé si me acordaba yo de un caso, pero creo que me has hecho pensar en otro. No sé, Cristina, ¿qué te parece? A mí me parece estupendo lo que ha aportado Carlos Martínez, porque además precisamente creo que nos queda clara esa parte de lo que implica la demanda de muerte en relación a lo que implica la cadena significante, que eso me parece que es importantísimo puntuarlo. Pero fíjense, en relación a lo de la culpa, aquí Lacan dice una frase que me parece genial, dice, la culpa. ¿Dónde en esta línea vamos a situarla? Lo pregunta él. Y entonces dice, la culpa, como diría Perogrullo, es una demanda percibida como prohibida. Entonces, creo que esta frase, para empezar, lo de Perogrullo, no sé si ustedes saben lo que significa Perogrullo. No lo deben de saber. Pues Perogrullo lo que significa es que es una verdad tan tonta que sería como una necedad decirlo. Eso es lo que dice el diccionario de la palabra Perogrullo. Porque ya ven que Lacan utiliza a veces unas palabras que tenemos que tener inmediatamente el diccionario cerca para entenderlo. Porque tú dices Perogrullo, ¿de qué cosa está hablando? Palabra que se utiliza en las expresiones de Perogrullo y verdad de Perogrullo, que sirven para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonto decirla. A simple vista, esta manifestación de labios de una persona parece de Perogrullo y no aportaría ningún dato y tendría que ver con un sinónimo que sería necedad o simpleza decirlo. No obstante, como ya saben, en psicoanálisis no tenemos nunca la idea de que un significante puede ser torpe o simple. Así es de que parece que la frase la culpa es una demanda percibida como prohibida fuera algo necio decirlo, pero creo que es una definición de la culpa muy interesante, porque en muchas ocasiones nos preguntamos, lo que decía Carlos Martínez, ¿de qué se siente culpable el sujeto? Miren, más adelante en el seminario 7 de la ética, que estaba yo pensando ahora que veía a Adriana Barona en el chat, ella con lo que hemos estado compartiendo juntos todos nosotros, decía que le parecía muy interesante que hiciéramos un evento sobre la ética. Creo que es una propuesta estupenda. En el seminario 7, que es el seminario de la ética, Lacan va a postular por primera vez algo que es muy importante en la teoría analítica lacaniana, y es que el sujeto se siente culpable de haber traicionado su propio deseo. Eso es lo que Lacan va a decir en el seminario 7. De lo único que se puede sentir culpable un sujeto es de no ceder su deseo. Traicionarlo es la lectura que hacemos, traicionar su propio deseo. Y cuando viene un sujeto a la clínica, generalmente viene porque lo está traicionando. Está complaciendo el deseo de otro, del marido, del padre, del hijo, de la religión, de lo que sea,
pero está traicionando lo que poco a poco el deseo del sujeto va a poder irse revelando en el tratamiento analítico. ¿Por qué lo traiciona? Probablemente porque no lo conoce. Cuando un sujeto viene a la clínica analítica sabe todo menos lo que quiere. Entonces, como no lo sabe, lo traiciona. Y por eso viene tan mal, tan perdido. En el tratamiento analítico, poco a poco va a ir justamente dando a la luz el conocimiento de lo que el sujeto quiere y del deseo que lo habita. Ya luego verá el sujeto si va a vivir la vida conforme a ese deseo o no, pero lo va a ir articulando poco a poquito. Le causará angustia, le causará problema y le causará culpa, porque como dice aquí, y como diría Perogrullo, es una demanda percibida como prohibida. Eso es la culpa. Pero si la culpa está tan directamente relacionada con el deseo, entonces nosotros podríamos decir que desde este seminario 5, antes del de la ética, hay un vínculo entre el deseo del sujeto y la prohibición. Y eso a mí me parece vital entenderlo. El deseo del sujeto generalmente está prohibido. Y es por eso que le causa culpa. Y es por eso que le es más fácil traicionar. ¿Quién más se anima? Hola a todos. Adelante, María. Muchas gracias, Estrella, por la clase. Me gustó mucho. Y tengo una pregunta sobre lo que es el fin de análisis en la neurosis obsesiva. ¿Cómo notar esta reducción de la demanda? Gracias. Bueno, yo entiendo que aquí lo que Ernest John dice es que esta neurótica obsesiva que viene a quejarse, quizá lo que estaría por articular sería cuál es su queja, pero justo también lo que dice es la demanda va a ser una demanda agresiva hacia un otro y en un primer momento va a haber una dificultad de articularla. Entonces yo entiendo que lo que aquí hace Ernest John, o Lacan dice que hace Ernest John, es que se reduce esa demanda, que no hay, pero que no hay una comprensión de la misma, que no se aclara, que no se elucida, ¿no? Como indica. Es decir, pero es como si... menos malestar. Yo entiendo que lo que él dice es que el sujeto neurótico obsesivo aprende a vivir con sus obsesiones y amarlas, algo así dice, ¿no? Entonces, en ese sentido ya no hay una queja, lo que pasa que no lo entiende. Y podríamos decir, contestando un poco, pues hay un final de análisis desde Lacan, pues ya yo diría, no sé si me atrevería a decir desde Lacan, pero sí desde Freud, si el sujeto si se llegase a esclarecer esa relación, algo del síntoma, yo entiendo que caería. No sé qué piensa Cristina. O sea, como si dejara de agredir. Quizá no tanto, ¿no? Yo no sé si dejaría de agredir o no. Como sujeto vivo va a agredir, ¿no? Pero igual sí sabe a qué agrede, por qué agrede, cómo agrede, cuánto quiere, no sé. Habría un saber sobre eso. Miren, muchas gracias. Yo creo que tenemos que visualizar que el final de análisis de la neurosis obsesiva tiene que ver
con la posibilidad de articularlo en un cierto momento, en el caso por caso, porque tendríamos que ir visualizando cuáles son los síntomas de determinado sujeto y de qué manera hay un cambio en el goce que ese sujeto va a tener por el síntoma que tiene. Recuerden que tanto Freud como Lacan, a la hora de estar haciendo su obra, se dan cuenta que el sujeto neurótico lo que más ama es su síntoma. Eso es lo que tanto posteamos a veces cuando lo que queremos decir es que te quedas en lo que llaman la zona de confort. El síntoma sería la zona de confort, el paciente entiende su síntoma y está como a gusto con el síntoma. Pero cuando llegas a un tratamiento analítico, yo tenía hace poco una paciente que es una neurótica obsesiva que me decía, venir aquí es una tortura. Yo creo que precisamente de eso va, es salir de la zona de confort y confrontarte a una serie de cosas que no son muy agradables. Y precisamente es porque estás entrando en el goce que cada sujeto tiene propio, que es lo que le atañe más de cerca al sujeto, su goce, de lo que goza cada quien. Decimos a nivel general que el neurótico obsesivo tiene el goce de lo imposible, es decir, sostiene su deseo en la imposibilidad. Eso es súper importante, a diferencia de la histeria. La histeria lo sostiene en la insatisfacción. El obsesivo lo sostiene en la imposibilidad. Hay una diferencia de estos dos goces. El final de análisis en un neurótico obsesivo tendría que ver con la posibilidad de no seguir gozando del imposible, de poder posicionarse de otra manera. Por ejemplo, el caballero que goza de la dama inaccesible. Un posible final de análisis de un varón obsesivo sería poder pasar al acto con la dama inalcanzable. De esa manera dejaría de gozar del imposible, pero tendría que tener la posibilidad de tirar el ideal. Pasar al acto sexual con una mujer y tirarla del lugar del pedestal de la dama inaccesible implica bajarla a un lugar en donde ya no está como un gran otro no tachado. Implica barrarla, castrarla, implica poder acceder a ella. Y para eso hay algo del goce de esta estructura que tiene que ser trabajado para que no le resulte complicado poder acceder sin dejarlo en lo inalcanzable. Eso es lo que, en mi opinión, es un posible final de análisis de un obsesivo. Es que pueda gozar de otra manera que no sea de la imposibilidad, que logre hacer algo con el imposible. Era un poco como lo que yo les decía en relación a las instituciones analíticas. Freud y Lacan hablan de que educar, gobernar y el psicoanálisis son quehaceres del orden de lo imposible. Pero eso no excluye que aquí estemos intentando. Probablemente no vamos a alcanzarlo nunca. El saber, ¿cómo les diré yo? Completarlo,
agarrarlo. No, no, es posible que no. Pero estamos aquí, estamos intentándolo, estamos intentando no quedarnos en el goce de lo imposible, que sería, por ejemplo, un síntoma neurótico obsesivo. Imaginen ustedes que a Estrella Romeralo le toca dar la clase. Y si ella tuviera un síntoma neurótico obsesivo, probablemente no llega a la clase. Se le complica, lo que sea, en total, un chat, imposible llegar. El goce de lo imposible. Probablemente no puede aceptar que su clase quizá no es perfecta, sin castración y sin fallo el neurótico obsesivo. Entonces lo prefiere dejar en un imposible para que entonces mejor ahí me quedo más a gusto. Esta es la problemática. Hombres o mujeres. Las mujeres neuróticas obsesivas, ustedes miren los síntomas, son increíbles. Increíbles en el sentido de que muy parecidos. Por ejemplo, la limpieza. Estas mujeres que se friegan, se ponen con sus rodillitas en el piso a fregar el piso a rodilla, que decimos. Lo que hablaba un poco Estrella de los trastornos obsesivos, de que no te dé la sífilis. Tengo una paciente que cada 2 meses se va a hacer pruebas de todas las enfermedades sexuales habidas y por haber. SIDA, sífilis, gonorrea, papiloma, porque está obsesionada. Entonces, allí ven, los trastornos obsesivos son tremendos, los pobres obsesivos padecen bastante. Pero bueno, lo que tenemos como goce es esto que les digo, algo que tiene que ver con lo imposible. Yo pienso que podemos ir viendo caso por caso para ir tratando de visualizar cómo se puede hacer un recorrido analítico donde se puede en un momento dado plantear un final de análisis de una estructura obsesiva, pero a términos generales yo creo que lo podemos percibir a partir de que el goce de lo imposible se modifique y que el neurótico obsesivo pueda poco a poquito ir accediendo a ciertos encuentros, diría yo, con el otro que antes no lo logra. Encuentros. Por ejemplo, puedes tener un síntoma de fobia en la neurosis obsesiva, entonces no me subo al ascensor. Si en un momento dado logra acceder a subir al ascensor, es que hay algo que ya se está moviendo. A eso llamamos un poco lo que en el caso del doctor Ernest Jones era pues la reacción terapéutica positiva. Pero no necesariamente levantar los síntomas de la neurosis es un final de análisis. Recuerden que nosotros estamos en otro lado. Cuando un paciente viene y te dice, yo tenía una paciente que a la hora de que tomaba una pastilla y la iba a tragar, no podía. Era un síntoma obsesivo porque ella sentía que se iba a atragantar y se iba a quedar muerta, asfixiada. No podía tragar. Entonces tenía que morder las pastillas o molerlas, imposible tragar una pastilla. Cuando en un tratamiento analítico logras que esos síntomas vayan teniendo otro lugar, pues estamos levantando síntomas. Entonces ella puede venir muy contenta un día y decir, ¿qué crees? Me tragué la pastilla y no pensé que me iba a atragantar. Feliz, es un triunfo. Los pequeños triunfos de nuestros pacientes, ¿cómo nos agradan? Es una maravilla cuando vienen y te dicen, he sido frígida 30 años, acabo de tener un orgasmo, no me lo puedo creer. Oye, levantas los síntomas, un eyaculador precoz, ¿qué crees? Logré quedarme dentro de mi chica 5 minutos y no me corrí. Es algo muy lindo que levanten los síntomas y ellos mismos están encantados, ¿a quién no le gusta? Pero el final de análisis desde Lacan no es solamente el levantamiento del síntoma.
Lacan dirá que el levantamiento del síntoma viene como consecuencia, pero que lo que hay en el final del análisis es de otro orden. Y miren, se los voy a ir adelantando. Hay un término muy interesante, pero se los voy a escribir. Yo no sé si lo han oído en algún momento en sus vidas. Quien lo haya escuchado me parece estupendo. Quien no, no pasa nada. Escabel. Este es un término que en francés se escribe, se me ha ido en minúscula, escabó, y que fue traducido como escabello, porque esca y luego bo, si lo separan en francés, es esca y bo es bello. Lacan va a trabajar esto en el seminario 21. El seminario se llama Le Symptôme, el síntoma, con TH. Es donde Lacan va a trabajar a Joyce. Es una maravilla este término escabel, porque es lo que para Lacan ocurriría al final de un análisis. Eso. Entonces, no es solamente el levantamiento del síntoma, sino que tiene que ver con hacer algo con el síntoma. Fíjense ustedes, Ernest Jones se queda, en mi opinión, coincido con Lacan, se queda en la parte bonita del levantamiento del síntoma o de amar el síntoma. Pero Lacan no se queda allí. Para Lacan eso no es final de análisis. Final de análisis es que después de que tú te das cuenta del síntoma, hagas algo con eso. Sería distinto de Ernest Jones. Y eso que haces tiene que ver con este concepto de escabel. Yo lo voy a trabajar en el texto de erotismo de la fe. Y ya tendré tiempo de comentarles más lo que he estado trabajando al respecto. Pero tiene que ver con una manera diferente de percibir la sublimación. La sublimación es el poder llevar las pulsiones a otro registro, pues el escabel sería otro tipo de sublimación en donde está introducido un recorrido analítico. Y Lacan lo va a trabajar de manera divina en este seminario, hablando de la escritura de Joyce y diciendo que para Joyce la manera como él se posiciona con la escritura es su propio escabel. Y eso tiene que ver con un final de análisis y con convertir tu síntoma en una obra de arte. Me parece precioso. Bueno, si hay por ahí alguna otra cosita que quieran ustedes comentar, adelante. Si ya no hay más comentarios, vamos a darle la palabra a Estrella para que nos clausure. Adelante, querida Estrella. Nada, pues un placer volver a estar aquí reunidos intentando atrapar el imposible del saber y con ganas de más. Me encanta que después de 2 horas de texto arduo de Lacan nos vayamos con ganas de qué pena
ahora que habíamos llegado hasta aquí queremos un poco más. Me parece que este es una maravilla de grupo, un placer, un agradecimiento total y un orgullo ser parte de este grupo y estar aquí aprendiendo, disfrutando y aprendiendo a brillar. Así que nada, un placer para mí haber preparado la clase y aprender juntos como siempre. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y nos vemos el próximo mes. Bueno, nos vemos antes seguro. Muchísimas gracias, querida Estrella. Aplaudirte por todo lo alto, por la lectura rigurosa que has hecho del texto, ha sido genial. Y me gustaría, ya que está ahí Adriana Barona, que nos diga un poco su idea sobre este programa que vamos a hacer desde el ATE de la ética, que a mí me ha parecido genial que hagamos un evento después del que tenemos ya pensado del cáncer, que lo vamos a hacer en marzo. Pues después, como vamos a hacer más o menos un evento cada 2 meses, en el 2023 ya les iré mandando la agenda para que no nos vayamos a agobiar demasiado, porque ya tenemos más presenciales. Lo estaríamos haciendo por allí de mayo, junio, el evento de la ética. ¿Cómo podríamos llamarlo? ¿Cuál es tu idea, Adriana, que has tenido esta idea tú de este evento, que me parece además muy apropiado? Bueno, como en algunos seminarios, en algunos eventos hemos atravesado la cuestión de los conceptos lacanianos, y precisamente uno de los conceptos, uno de sus, es la ética del analista, Lacan cómo desarrolla la ética del analista y cuál es la ética del analista, independientemente que sea un lacaniano, un freudiano, un jungiano, un kleiniano. Bueno, existe una ética del analista, pero más allá de la ética del analista también hay otras profesiones que hablan de la ética, o sea, la ética médica, la ética del psicólogo, la ética del jurista, la ética del sacerdote. Entonces, y existe también ahorita en la época de la conectividad, la ética numérica. Nosotros sabemos de qué se trata la ética en las distintas profesiones, que es un comportamiento ético. Pero también habría que cuestionar, ahora que estamos en esta era, que hacemos actividades en Zoom, que tenemos redes sociales, poder hablar también de este asunto de la ética y de expandirlo y centrar lo que es la ética del analista. Parece que es un asunto complicado porque como analista, como psicólogo clínico, uno muchas veces le comentan cosas y queda uno en el límite de saber si lo guarda como un secreto analítico o si es un acto que hay que guardarlo simplemente por la cuestión de la solidaridad en la amistad y en todo esto, un asunto de la ética. Entonces me parece que es una discusión que tiene que darse y es muy amplia la cuestión de la ética. Cómo se asume la ética y cómo se asume una ética desde lo profesional y cómo se asume una ética desde lo personal. Pues me parece muy interesante y vamos a tener en cuenta este evento de la ética, que a mí me parece también que nos va a enseñar muchísimo y vamos a poder hablar mucho de todo lo que tiene que ver con el acoso cibernético, con las redes sociales, con lo que se publica o lo que no se publica y lo que implica para el sujeto estas publicaciones que tienen que ver con la ética en nuestro quehacer. Me parece súper interesante y vamos a llevar a cabo entonces este evento en el 2023. Bueno, pues les agradezco a todos la presencia. Les recuerdo que tenemos pronto la clase de Ensoñarte. Los que se van a conectar es el próximo miércoles 16 de noviembre. Y bueno, pues seguimos. Después ya viene, creo que ya no tenemos... sí, tenemos la tertulia no, perdón, la palabra no se puede usar. Tenemos nuestra reunión de cine y psicoanálisis con nuestra querida colega Varinia Cortés, que va a ser sitcom, para que la vayan viendo la película,
y la tenemos al final de este mes de noviembre, el último sábado, para que sepan los que se conectan y se puedan seguir conectando. Y pues agradecerles a todos la presencia. Yo creo que ha sido una clase estupenda. Nuestro agradecimiento especialmente a Estrella y a todos los que se han conectado. Y me despido con el libro para que les dé ilusión y ya pronto lo tendremos aquí en España. El próximo miércoles se los doy a las chicas para que lo repartan con los españoles. Y allá en México yo espero que les llegue muy pronto. Les comento que a aquellos a quienes no les llegue, recuerden que lo vamos a hacer llegar por correo y que no tengan ningún tipo de preocupación. Ya está publicado y ya estamos contentos con eso. Además, es un libro precioso, tiene una calidad muy bonita y por dentro tiene sus hojas en tono marfil. Les va a gustar mucho. Y además tiene también aquí esto que les ponen a los libros, en donde viene su registro, y también por dentro, pues ya saben ustedes, el ISBN que ya se los envié. Así que bueno, chicos, seguimos adelante. Muchas gracias a todos por el apoyo y hasta muy pronto. Un besote para Daniel, para Mauro, para Carlos López, que lo vi también por ahí, Teresa Mendoza, Carlos Martínez, Raquel Núñez, Fernanda Martínez, a todos, a María Padilla y por supuesto a Estrella Romeralo y a todos los que se conectaron. Un gustazo.